@Julio Sánchez Cristo Oficial. Y precisamente en puntos claros y concretos, uno de las negociaciones que más ruido genera y preocupación son las que se adelantan con alias Calarcá. Alias Calarcá, que en su momento fue detenido, usted sabe todo el episodio, liberado, está en el proceso, se han denunciado nuevos crímenes cometidos, en fin. ¿Usted cree que alias Calarcá ha cumplido con lo que deben ser compromisos para seguir adelante con un proceso de paz? Yo lo que haré es examinar ese proceso. No adelanto el examen desde ya, pero repito, el criterio, que es lo que en este caso a mi modo de ver es válido y necesario, grupos armados que ataquen a la población civil de manera indiscriminada, cruenta, cruel, utilizando métodos en los que se hacen atentados, perecen personas, masacres, o que atentan contra liderazgos sociales, son grupos con los cuales realmente veo muy difícil avanzar en diálogos de paz. Candidato, el balance de infraestructura de este gobierno pues tiene una mega obra que eclipsó todo, que es el Metro de Bogotá, pero quedaron pendientes muchas ofertas de campaña y muchos anuncios del gobierno. No ha brillado el tema de infraestructura. Le quiero preguntar concretamente, el presidente Petro archivó uno de los proyectos más grandes de infraestructura, a pesar de haber sido aceptado y conocido por la ANI. Me refiero a las autopistas del café. ¿Usted revisará ese tema? ¿Cuál es la concepción que tiene el gobierno actual sobre los temas de infraestructura? La idea es crear un sistema integral, intermodal, que beneficie a los territorios que han sido históricamente excluidos del país y que conecte las economías rurales con los grandes centros urbanos y pueda generar movilidad en todo el territorio nacional y no en restringidos corredores que benefician solamente a determinadas poblaciones y determinados tipos de economía. En ese sentido, entonces, ese proyecto, que sí, es posible que haya tenido rezagos importantes y que haya que retomar y desarrollar en muchos de sus aspectos, se mantendrá. A mí me parece acertado que tengamos ferrocarriles, que tengamos una red ferroviaria, que en algunos casos ya comienza a mostrar resultados muy importantes, por ejemplo, en el transporte de los alimentos en el departamento del Cesar, por ejemplo, que desarrollemos el transporte fluvial, que desarrollemos con concurso de las comunidades y de las juntas de acción comunal las vías terciarias, y bueno, las megaobras y los grandes corredores de las autopistas tendrán que también tener un lugar, pero no será ni hegemónico ni único. Aquí es necesario un sistema de transporte a imagen y semejanza de lo que es el país. Nosotros somos un país de territorios, de regiones, y esas regiones y territorios no pueden seguir aisladas y desconectadas. Candidato, hablemos de economía y hablemos de las finanzas del Estado, porque sin duda, o bueno, no sé si usted esté de acuerdo con lo que dicen muchos observadores, y es que estas están en una situación crítica, que prácticamente estaríamos en una situación deficitaria. Para usted, ¿cómo enderezar esta realidad en donde el gasto estaría muy por encima de lo que se logra recaudar a través de impuestos y por ende de sostener a mediano o a corto plazo incluso las cuentas del Estado colombiano? Pues ese es otro problema al que habría que hacerle una prehistoria. ¿Qué recibimos? ¿Qué estamos entregando? Y recibimos una deuda de 120 billones de pesos que este gobierno ha pagado de manera rigurosa. Bueno, ustedes saben la historia de esa deuda. Pero más allá de eso, el problema existe efectivamente y es un problema que hay que abocar también. Ese entra en la categoría del problema de la salud,
de la transición energética, el déficit fiscal debe ser abocado urgentemente. Y eso requiere una concertación, porque aquí hay dos vías para resolverlo. Una es sencillamente ir al Congreso con una reforma tributaria y comenzar una discusión intensa y un debate que puede ser que termine en lo que han terminado otros intentos como la ley de financiación, en fin, o concertar lo que hemos llamado un pacto fiscal. ¿Y a qué se refiere eso? A asuntos como, por ejemplo, discutir si vamos a seguir permitiendo la evasión fiscal, si vamos a seguir haciendo de la recaudación de impuestos un proceso tan lento y tan engorroso. En general, el Estado colombiano requiere dos procesos que hay que hacer urgentemente. Uno, convertir en información digital e informatizar todas las distintas áreas del Estado. Y en segundo lugar, simplificar los procedimientos. Así que en el área fiscal también será necesario que una concertación en torno a los temas de tributación y, por ejemplo, las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República puedan ser objeto de una concertación y de un acuerdo que ojalá permita que hagamos una reforma tributaria concertada. Digo, ojalá. Pero sobre eso del Banco de la República precisamente queríamos ir también a eso. No ha sido, creo que una sorpresa ya para nadie que el presidente Petro haya peleado tan de frente con las decisiones que ha tomado el Banco de la República. Y hay discusiones, sé que dentro de su equipo económico las hay también. El director del Centro de Pensamiento Vida hace parte de su equipo económico. Él ha señalado que hay que reformular la inflación del 3% y que tal vez habría que reconsiderar algunas funciones del Banco de la República. Por ejemplo, ¿usted cree, candidato, que el Banco de la República tiene que financiar el gasto público? Yo creo que esa es una discusión válida y creo que un primer elemento de la discusión sobre el déficit fiscal es que cualquier solución que se tome con relación a esa circunstancia no puede ir en detrimento de las políticas sociales y del gasto público. Así que creo que sí hay que concertar efectivamente esto. Antes, la posibilidad de una reforma del Banco de la República y su Junta, discutir qué medidas podemos tomar que sean de beneficio mutuo y de todos, de los sectores gremiales, de los grandes empresarios, pero también de las políticas sociales que adelanta el Estado y el gobierno. Así que creo que ese es parte precisamente, o es uno de los elementos a discutir dentro de lo que hemos llamado un pacto fiscal. ¿Pero incluyendo la independencia del banco? No, la independencia del banco creo que es un principio constitucional y creo que es necesaria, pero así como existe el principio de la independencia, no solo de los poderes públicos, sino de ciertas instituciones en el Estado, también existe el principio de la armonización de las relaciones entre las instituciones y los poderes. Y creo que eso es indispensable. El Banco de la República no se puede declarar como una especie de ente autónomo y rector de la economía, prescindiendo de la visión económica que adelanta un gobierno. Sí. Así que creo que eso es indispensable. Candidato, quiero cambiarle de tema y que hablemos de un nombre que ha generado controversia y es la elección de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilpué. Es una elección que podríamos decir es coherente con sus luchas, con la visión de país que usted tiene y la inclusión de los pueblos indígenas en un eventual gobierno suyo. Sin embargo, hay quienes dicen que no sería la persona indicada para reemplazarlo en caso de que usted no pueda continuar en la presidencia, porque esa es básicamente la función que tienen los vicepresidentes. Quiero preguntarle su opinión sobre esas críticas y que nos cuente cómo se imagina usted a Aida Quilpué dentro de un gobierno suyo. ¿Qué funciones le asignaría si usted gana la presidencia? Yo creo que como el machismo, como el odio a los pobres y como otras tantas formas muy retardatarias de nuestra cultura, hay que erradicar el racismo estructural.
Y mi decisión es una decisión que he tomado con orgullo. Y no ha sido que yo he invitado a Aida a que sea mi fórmula, sino que ellos aceptaron mi petición, los pueblos indígenas, de que una de sus más prestantes figuras se hiciera parte de la fórmula de la presidencia y del próximo gobierno. Así que de una vez lo dejo claro, estoy profundamente orgulloso de tener a Aida Quilpué como fórmula vicepresidencial, quien es una persona que tiene todas las condiciones para desempeñarse en cualquier cargo, incluso en el de ser jefe de Estado, si así llegase a ser el caso. Y he tomado esa decisión conscientemente. No es una decisión ni demagógica, ni para fortalecer, como algunos dicen, nuestras bases en el Cauca. No, Aida es una persona que ha librado luchas en su vida, con los pueblos originarios del Cauca, que son luchas que no ha dado muchas de las figuras políticas que aspiran hoy a ese cargo. Así que sí, considero que está plenamente capacitada y que lo está haciendo muy bien. A pesar repito, no digo que ese sea el caso de esta pregunta, por supuesto, de los ataques que sí tienen un claro tinte racista contra Aida. Y tiene todo mi respaldo. Ahora, yo con Aida trabajo en equipo. No tengo una fórmula vicepresidencial para servir de pararrayos o hacer que sea utilizada para yo ocultarme en ella, ¿no? Ella es, una dirigente que tiene su propio ámbito y su propia autonomía, y yo el mío. Y lo digo porque he visto la tendencia en la campaña del candidato de la Espriella, que poco a poco se va desvaneciendo el candidato y va apareciendo el candidato vicepresidencial. Entonces ahora no puede debatir él porque no viene su fórmula vicepresidencial, ¿no? Yo ayer le hice una cordial invitación a que no se esconda detrás del doctor Restrepo y que debatamos como debe ser. Pero si usted reconoce en esta entrevista que usted trabaja en llave con doña Aida, que usted comparte con ella todas sus inquietudes y planes de gobierno, ¿por qué no se presenta con ella en el debate? Por una sencilla razón, apreciado Julio, y es que los debates son presidenciales y porque el país debe saber qué piensan los candidatos presidenciales. En cualquier parte del mundo, y así sí ha sido la historia también electoral en Colombia, cuando se llega a una instancia como en la que estamos, debaten los candidatos presidenciales. Eso no riñe con que pueda haber otro tipo de debates, pero en este momento el país debe tener los elementos suficientes para discernir quién es el señor de la Espriella y quién soy yo, qué pensamos cada uno. No qué piensa el señor Restrepo por el señor de la Espriella. Porque si no, entonces que el señor de la Espriella renuncie y que sea el candidato el señor Restrepo. Entonces debato con el señor Restrepo. Sí, lo que dijo ayer aquí el candidato de la Espriella es que él quisiera contrastar qué pasa si uno de ustedes dos gana la elección y por alguna razón... Bueno, por ahora bien haría él en asumir su rol, porque por ahora es por él quien van a votar o por mí. Y eso es lo que debe tener claro el elector. No circunstancias hipotéticas, no qué puede pasar en el futuro, quién le puede pasar qué cosa. No, cosas pueden pasar muchas. Pero por ahora lo he emplazado a que debatamos y a que no se esconda. Pero utilizo estos micrófonos tan escuchados, Julio, para reiterarlo como invitación. Y nosotros estamos a la orden para servir en lo que podamos en esa amable invitación. Y ayer se lo dijimos a él. Gracias. Pero yo quiero volver a la pregunta de Marcela, porque el sentido de la pregunta de Marcela, y usted no tiene la culpa, ni tiene que responder por lo mal que salió la relación Gustavo Petro-Francia Márquez. Terminamos metidos en un ministerio de la igualdad
que usted tiene perfectamente las cifras, la ejecución y en lo que terminó y en lo distante que esa relación se ha mantenido en la parte, especialmente en los últimos 2 años. Y ese es el cuidado que quisiéramos de no repetir experiencias que no salieron tan bien, que estaba muy bien intencionada. Imagínese usted darle un espacio a las negritudes de Colombia, un pueblo olvidado, injustamente tratado por siglos. Ahora usted hace lo mismo con los indígenas, pero uno lo que quisiera saber es un poco qué va a hacer usted para que no se repita el episodio que sucedió con Francia Márquez. Es decir, que este sea un anuncio muy interesante de un valor histórico, de un respeto por la comunidad indígena, pero de que dentro de unos meses vuelva a pasar lo de Francia, y es que no se sabe qué hacer con Francia. No, yo tengo divergencias con ese balance y con esa visión. No los voy a entrar aquí a ventilar por respeto al gobierno actual. Lo que sí debo decir con orgullo es que en el día de ayer el movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez anunció su apoyo a mi candidatura y a la candidatura de Aída. Con Aída he trabajado muchos años. No es ahora que simplemente por una circunstancia episódica, porque somos ahora candidatos a la presidencia. No, yo tengo trabajando con el CRIC décadas. En mi caso yo no vine a conocer los movimientos sociales cuando me designaron candidato. Yo llevo décadas trabajando con indígenas, campesinos, sí, con las víctimas en los territorios. Me he recorrido esos lugares, conozco quiénes son, cuáles son, sí, sus luchas históricas. Así que tenemos una relación en la que hemos pasado por muchas aguas con Aída. Sin duda. Y entonces eso nos hace un equipo. Sin duda. Doctor Cepeda, por estos días se habla mucho de polarización y permítame que piense que la polarización en sí no es mala. O sea, la polarización es el enfrentamiento de ideas, de controversia, y más en una campaña como esta donde hay 2 campañas que son absolutamente diferentes. O sea, la polarización en sí no es mala. Pero le transmito una preocupación personal. A mí lo que me preocupa es que después de estas elecciones nos quede un país irreconciliable, donde no se reconozca al otro, donde no se vea puntos de encuentro, donde el país quede incluso partido geográficamente. ¿No le preocupa mucho que sea quien gane estas elecciones y que eso se definirá en las urnas, nos quede eso, un país irreconciliable? No creo, apreciado Félix, porque hemos madurado democráticamente en Colombia. Entonces, seguramente habrá episodios supremamente álgidos. Yo, por ejemplo, no he llamado a mis opositores con epítetos, no los he amenazado con destriparlos, no he puesto vallas en los que los acuso y ridiculizo. Eso no es lo mío. Incluso me llama la atención que se diga que nosotros somos un extremo de los 2 extremos enfrentados. Yo quisiera saber en qué soy extremista. Incluso algunos de mis compañeros en algunas de mis posiciones me ven más como moderado y como socialdemócrata en muchas cosas. No, lo nuestro es ser demócratas y vamos a hacer con la oposición política un diálogo. Yo he propuesto que haya un acuerdo nacional y el 22 de junio me aplicaré a eso. Ese es el propósito, llegar a un acuerdo con los sectores, con todos los sectores del país. Ahora, sí, en Colombia, a mediados del siglo pasado, ser de un partido u otro podía costar la vida. Eso nos llevó a un ciclo de violencia que dejó centenares de miles de muertos. Pero hoy creo que algo hemos aprendido de esa historia. Y repito, creo que hay que dar un valor histórico al hecho de que estemos culminando el primer gobierno de izquierdas en Colombia. Eso creo que es un buen síntoma y muestra que hemos llegado
a un estadio, tal vez no el óptimo, pero sí a un estadio importante de cultura política y de madurez democrática. Candidato, una congresista muy pila, que apoya su candidatura, se llama Mafe Carrascal. Estuvimos con ella y le preguntamos por la tardía decisión de recoger velas con el tema de la constituyente. Y ella nos sorprendió con un análisis. La razón por la cual ustedes deciden renunciar a esa constituyente y a la recolección que se estaba haciendo, que ha iniciado el presidente Gustavo Petro y que también aceptó detener, es porque existe la posibilidad de que Abelardo de la Espriella gane las elecciones y les da temor que gane las elecciones y se quede con la constituyente. Yo creo que le entendí mal. No, el problema con de la Espriella no es que se quede con una constituyente, es que no va a respetar la Constitución, Julio. Si no respeta una decisión judicial, ayer lo vimos, plaza pública. Hay un juez de la República que prohíbe que se usen los símbolos patrios como parte de una campaña, cosa que es muy propio de la manera en cómo de la Espriella hace las cosas, brincándose todas las leyes y las reglas y utilizando símbolos que son de todos los colombianos para presentarlos como propios de una campaña. ¿Y qué hace el señor después de que un juez le da una orden? Ir a la plaza pública a incitar a sus seguidores a desconocer a la justicia. Si así es con una decisión judicial, ¿qué nos espera en una pesadilla como la que podría venir bajo el señor de la Espriella? Pues sencillamente que la Constitución se convierta en letra muerta, en el mejor de los casos. Entonces no es que de la Espriella pueda citar una constituyente, yo creo que incluso ni siquiera eso ha pasado por su mente. Él vino aquí a recoger velas, hablando de recoger velas, ayer en varios planos, como intentar presentarse de otra manera, de una manera mucho más respetuosa. No, él es una persona que nunca ha respetado las normas, no le gustan las normas, no le gustan en el ejercicio profesional. Como abogado ha timado a varios de sus clientes que son avesados estafadores. Entonces eso va dando la talla de quién es él. Entonces no, de todas las preocupaciones, la menor es que de la Espriella quiera ser una constituyente. La peor preocupación, o lo más preocupante, es qué le va a pasar a la Constitución. Ahora, dicho eso, yo he sido muy claro en mi posición frente a este tema, y lo he reiterado. Ya perdí la cuenta de cuántas veces yo soy amigo de un acuerdo nacional sobre el cual se edifique pues una solución a los graves problemas que tiene el país. Si a la final de ese ejercicio hay un acuerdo sobre cualquier mecanismo, no necesariamente una asamblea constituyente, sino sobre cualquier mecanismo para hacer las reformas necesarias, o si no son necesarias reformas, pero, adoptar las leyes o las disposiciones reglamentarias. Pero mire, usted dice que el candidato de la Espriella desconoce un fallo judicial. Sí, señor. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo ayer Abelardo de la Espriella y de lo que ha hecho el presidente Petro con el tema de participación en política? Bueno, no sé, eso pueden juzgarlo los jueces y los procuradores, bueno, y el procurador, ¿no? Para eso es que precisamente tienen esa potestad. Pero si usted me pregunta a mí, porque yo soy candidato en este caso a la presidencia, yo nunca le he faltado el respeto ni el acatamiento a un fallo judicial, a pesar de que he tenido fallos judiciales muy adversos. Pero no, yo no soy de el estilo de andarme brincando las decisiones judiciales. Doctor Iván Cepeda, en una entrevista que le hice a Jaime Bailey, él me dijo que si tuviera a Iván Cepeda al frente, le preguntaría por qué odia tanto a Álvaro Uribe. Usted ha sido uno de los opositores más persistentes, más duros del expresidente, incluso lo ha metido preso en todos estos escenarios judiciales. ¿Usted siente que ahí realmente hay odio? ¿O cómo describiría hoy su relación con el expresidente Uribe? ¿Y qué significa todo eso para un país que necesita bajar el tono de la confrontación política? No, odio no. Hay visiones muy distintas del país que están enfrentadas, que se han enfrentado desde hace décadas, y una de ellas, la que él representa,
el expresidente Uribe, pues en las últimas elecciones ha sido derrotada. Ha sido derrotada en política, ha sido derrotada en los tribunales. Entonces, no hay una animadversión personal. Yo lo he dicho muchas veces y lo reitero. Si ese sector tiene la madurez política de abocar un proceso de reconciliación, de acuerdo nacional, aquí estamos dispuestos. Es más, le digo un detalle que no es muy conocido. En este gobierno se hizo un intento por escribir un acuerdo nacional en el que participó en un lado de la mesa, estaban representantes del expresidente Uribe y en el otro lado estábamos 3 representantes del presidente Petro. Y alcanzamos a escribir, por ahí está, un documento bastante voluminoso, que lastimosamente se quedó en eso, en un documento, en un anaquel, pero se hizo el ejercicio y estamos dispuestos a hacerlo, ya no como ejercicio simplemente retórico, sino, ojalá, de un acuerdo que ayude al país a avanzar. Candidato, hablemos ahora de relaciones internacionales, porque estamos terminando un gobierno en donde ha habido tensión con los Estados Unidos, ha habido tensión con Israel, se ha hablado muy poco de una guerra que hay al otro lado del planeta, que es la de Ucrania y Rusia, casi que tratando de agachar la cabeza ante Rusia. ¿Usted cómo plantea ese papel de Colombia en el concierto internacional y sobre todo con países que han sido socios comerciales nuestros como Estados Unidos o potenciales grandes socios como la China? Pues yo creo en relaciones internacionales basadas en el respeto, en la cooperación y en la soberanía. Y espero que así sean nuestras relaciones con todos los países. No relaciones de imposición, relaciones de intento de intervención económica o militar o política en los asuntos internos, y que ojalá podamos resolver los problemas que nos competen con esos países. Con Estados Unidos, concretamente, lo sabemos, es necesario examinar el problema del narcotráfico y de cómo se ha tratado en estas décadas, de cuál es el balance real que ha dejado estas décadas de guerra contra las drogas. Y parece que hay un consenso, hay unanimidad en que eso ha fracasado estruendosamente. Entonces valdría la pena ensayar otros caminos. Con Ecuador, con Venezuela, países de frontera, con Brasil, espero que tengamos las mejores relaciones y relaciones muy fructíferas desde el punto de vista comercial, que no haya chantajes arancelarios o ese tipo de prácticas, y con relación al contexto internacional dar continuidad al liderazgo que ha adquirido Colombia gracias a la gestión del presidente Petro en temas como la crisis climática y como la paz. Creo que esos son 2 temas esenciales. Candidato, hay una preocupación alrededor de la prensa, y esta no es solamente respecto a usted, sino también al candidato Abelardo de las Piedras. Los dos representan a unos sectores pues, que han tomado unas estrategias de campaña en las cuales la prensa ha sido casi que puesta en un lugar en el que no les ha parecido tan relevante y donde terminan muchas veces yendo más a entrevistas en donde se pueden sentir más cómodos, lo cual resulta ser válido, pero sí nos deja algunas preocupaciones. Digamos, un poco curiosa, pero bien. No, pero se lo digo como periodista porque realmente creo que sí es una preocupación con las 2 campañas, y se lo preguntamos también ayer a Abelardo de la Espriella por su estilo de su relación con la prensa. Espriella es un hombre un poco intemperante en este tipo de cosas. No, yo lo que pero ¿cómo va a ser exijo, puntualmente su relación con la prensa? Yo ¿Qué espero que la garantías va a más haber? constructiva y la mejor, ¿no? Yo no estoy, por supuesto, en contra de la libertad de expresión ni de la libertad de opinión, pero también pido que haya libertad y un ejercicio responsable del derecho de los ciudadanos a la información, ¿no? Es decir, esos derechos son complementarios, necesarios en el ejercicio, y pues estamos en una campaña electoral, no digo con relación a esta casa en la que estoy en este momento, pero sí a otras ha habido una clara toma de posición. No, hay
medios de prensa, revistas, también hay radio y televisión que han tomado posiciones políticas. Entonces, bueno, tal pero así vez también lo ha hecho RTBC con su campaña. no por he ejemplo. dicho que he dicho en general, no he dicho, pero si quiere podemos examinar uno por uno. No, lo que yo diría es, ¿por qué no hacemos más bien una conversación, no un debate, sino una conversación sobre la comunicación y la democracia en Colombia? Y vemos qué responsabilidad tienen los políticos, qué responsabilidad tienen los medios, quién hace qué, y sobre esa base ponernos de acuerdo en que la gente pueda tener una información y un ejercicio de la opinión lo más tranquilo, deliberativo, constructivo posible. Esa sería mi invitación. Claro. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Por qué solo hasta ahora usted admite este tipo de entrevistas como las que estamos haciendo hoy? Y se lo digo por lo siguiente, porque muchos piensan que la campaña estaba muy convencida de que iba a ganar en primera vuelta. Y ese era el mensaje permanente suyo y de la campaña. Y como le hemos dicho, acá lo han mencionado muchas veces, Julio, acá siempre las puertas estuvieron abiertas para las entrevistas, se solicitaron y en muchas ocasiones. Invito a que no hagamos la historia de esa relación. Está bien. Pero está bien, pero ¿por qué solo hasta ahora este tipo de entrevistas que hubieran sido muy útiles para la discusión? Hemos tenido la fortuna de llegar a un diálogo que creo que es constructivo y se ha hecho posible esta entrevista, que debo decirlo, ha sido una entrevista muy respetuosa y la cual agradezco. Pero no ha sido así siempre. Entonces, primero, no es una posición soberbia, no es que nosotros nos hayamos creído triunfadores absolutos. Uno tiene que decir que va a ganar, para eso está en competencia, ¿no? Pero no, nosotros dispuestos siempre al diálogo. Diálogo, repito, respetuoso, equilibrado, en el que la opinión pública pueda tener acceso a todas las opiniones, contrastarlas y tomar decisiones. Mi gran problema en esta campaña es que esos espacios han sido supremamente difíciles. Y como yo soy una persona que tengo muy claro que por encima de todo la dignidad, entonces no asumo esas cosas a la ligera y no ando corriendo para que mis opiniones se puedan hacer públicas. Pido que, es decir, es muy importante que se hagan públicas, pero también cómo se hacen públicas. Y por eso es que he pedido reglas en el debate a los otros candidatos, reglas en la comunicación política. Creo que si las seguimos todos, las respetamos, pues quien gana es la opinión pública. Candidato, esta semana es posiblemente la última oportunidad o de las últimas oportunidades que va a tener una ley de la que yo sé que usted ha estado pendiente, como muchos en el pacto histórico. Hablo de la ley de jurisdicción agraria, ¿Cómo no? Que visto de otro modo es la forma que tiene el gobierno del presidente Petro y el proyecto que ustedes representan para avanzar en, por ejemplo, el 1.000.000 de hectáreas al que quiere llegar durante sus 4 años en caso de que usted sea el presidente. Pero yo creo que hay una preocupación y creo que es parte de la razón por la que se ha demorado más de lo que debería sobre el papel que van a tener los jueces agrarios. Hay quienes todavía consideran que por ahí anda el fantasma de la expropiación y que sería bueno que de nuevo se volviera a reiterar que ustedes creen que los jueces agrarios son quienes tienen que tomar decisiones sobre la tenencia de las tierras en Colombia y sobre los pleitos que hay sobre algunas tierras. ¿Es así? Pues para mí esa ley es una ley fundamental para resolver los problemas y los litigios. Y efectivamente, como toda jurisdicción, se crea para resolverlos y tomar decisiones, por supuesto, decisiones en justicia. Digamos, se puede discutir un poco sobre el contenido y la manera en cómo va a actuar esa jurisdicción, pero en Colombia debemos tener la posibilidad de resolver los problemas de la propiedad y del uso de la tierra arreglados por la justicia y sí, de manera expedita. Ahora,
repito, creo que uno de los grandes logros de este gobierno es haber distribuido cientos de miles de hectáreas de tierra sin que se haya vertido una sola gota de sangre. Eso es tal vez un ejemplo de las cosas que hay que hacer en Colombia. Bien, una reforma agraria incruenta. Pero expropiación, digamos, por vía express no, y jueces agrarios siempre tomando las decisiones previamente. Sí, y con eficacia, por supuesto. Para eso es que se requiere la jurisdicción agraria. Candidato, yo quiero preguntarle sobre el presidente Petro nuevamente, porque si usted es presidente, el presidente Petro, pues por su carácter, por su manera de ser, él es un líder y él va a querer ser líder siempre, desde su esquina, desde su trinchera. Naturalmente, pues si usted gana, uno pensaría que él no va a hacer oposición a un proyecto que él apoyó públicamente, pero usted tiene que pensar, ¿y yo qué hago con Gustavo Petro? ¿Usted ha pensado qué va a hacer con él? No, con el presidente nos conocemos hace décadas y hemos compartido responsabilidades en distintos planos. Y creo que nuestra amistad y nuestra relación se fundamenta en el respeto y no tengo dudas que así seguirá siendo en el futuro. El presidente Petro ha cumplido una labor muy destacada y pues algunos decían que estaba haciendo todo lo necesario planificando su reelección y eso se ha mostrado como una mentira. El presidente Petro va a cumplir con los preceptos constitucionales como lo ha hecho y el 7 de agosto se producirá un relevo. Yo espero ser su digno sucesor. ¿Qué tan lejos va a estar de su gobierno o qué tan cerca Armando Benedetti? No, en este momento no hemos considerado esa posibilidad, para serle franco. ¿Roy Barreras? Tampoco. Candidato, imagínese que en este momento, no sé si Juan Pablo tiene la actualización, el candidato de la izquierda y Keiko Fujimori en Perú están a 25.000 o 30.000 votos. Sí, mire, la última actualización, que es con el 97% de las actas registradas, nos habla de una diferencia de menos de 30.000 votos. ¿Usted reconocería a Abelardo de la Espriella con una ventaja tan estrecha? No, no me pongan eso, Julio. Ese escenario no lo vamos ni siquiera a comentar. Perfecto. Entonces me quiero despedir de usted con el comienzo de su anuncio, la rueda de prensa de mañana. ¿Cómo no? Esa rueda de prensa usted va a hacer unos anuncios y, como decía el padre García Herreros, un pajarito me dijo que efectivamente usted ha encontrado un link, una conexión entre una persona de apellido Gutiérrez muy cercana al candidato de la Espriella en este tema de salud. Él fue asesor del fiscal Iguarán. No me diga ni sí ni no. ¿Estoy caliente o estoy frío? Está cordialmente invitado, Julio, con Caracol a la rueda de prensa del día de mañana y para mí será un motivo de alegría verlos allá. Allá estaremos, candidato. 1:25 y si quiere que volvamos a encontrarnos, lo volveremos a hacer. Con el Yo mayor creo que gusto, este ejercicio salió bien, la gente quería escucharlo. Gracias. Y sobre todo transmitir, espantar lo que en las campañas es usual, esos fantasmas. Creo que Marcela no se equivocó. El titular será Cepeda es Cepeda y Petro es Petro. Feliz mañana, Y candidato. Cepeda va a ganar el 21. Bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, eso sí no lo puedo poner, porque me mete a la Está cárcel bien, el no, procurador. no le pido que titule así, está bien. Cepeda es Cepeda y Petro es Petro. Ya volvemos. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.